95% de los colegios públicos que esperan del Estado, la familia que apuesta por el Estado. No hay psicólogo. No hay psicólogo, o sea, 95%. Vamos a conversar ahora con el decano del Colegio de Psicólogos del Perú, con el doctor Miguel Vallejos. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Lucas, por este espacio. Estamos hablando de la tremenda crisis social que hay en el país, del agobio de la delincuencia, del tema de la violencia, ¿no es cierto?, en general en la sociedad, en particular sobre las mujeres, el caso. Entonces, todo eso nos lleva a que hay que trabajar en los colegios y que necesitamos, entre otras cosas, psicólogos en los colegios. Y resulta que les han reducido el presupuesto. Sí, realmente sumamente preocupante todo lo que estamos viviendo, ¿no? El nivel de feminicidio que se está llegando hasta con autoridades que nos tienen que cuidar, lamentablemente es producto, ¿no?, de lo que no estamos haciendo, ¿no? Es decir, no estamos haciendo la prevención donde debe darse, que es en los colegios, ¿no? Si hacemos una lectura de la violencia en los colegios, en una década hemos aumentado a casi 90.000 víctimas de violencia escolar, por ejemplo, ¿no?, que es un indicador. ¿Al año? A la década. A la década, 90.000. Al año de 2023 hemos hablado, el reporte habla de 19.000, está en el portal del Ministerio de Educación. En ese sentido, si queremos cambiar nuestro país, si queremos reducir todo el impacto de la violencia, tanto social como intrafamiliar o escolar, tenemos que empezar a pensar en prevención, porque es lo más barato. Porque hacer un tratamiento a un paciente con trastorno de personalidad, con trastorno de violencia y consumo de drogas es carísimo, ¿no? Estamos hablando de 50.000 a 100.000 soles para una sola persona. Entonces la familia sufre con todo eso. Lamentablemente estos trastornos que a futuro se presentan como problemas de drogas, de un feminicida que podría ser un victimario en las escuelas, entonces tenemos que reorientar y es la prevención. Creo que los legisladores pensaron muy bien en que deberíamos empezar a prevenir y por eso se emitió la ley 29719 desde 2011. ¿Qué es la de un psicólogo? Un psicólogo por colegio, ¿no es cierto? Así es. Y han pasado 13 años y no superamos el 5% de un psicólogo por colegio. Es decir, 95% de los colegios públicos que esperan del Estado, la familia que apuesta por el Estado. No hay psicólogo. No hay psicólogo, o sea, 95% de los colegios públicos. La familia espera del Estado, de los gobiernos, ¿no?, que protejan a esa población vulnerable, pero lamentablemente las autoridades que han pasado, los ministros, ¿no?, los gobiernos que han pasado 13 años, no han podido implementar e incrementar el presupuesto para tener un psicólogo público. Y eso es probablemente lo que estamos viendo ahora, ¿no? Estamos viendo las consecuencias, de no haber actuado preventivamente, ¿no es cierto? Es, ¿no? O sea, es decir, no hemos invertido en la educación emocional, en la gestión de la ira, en el fortalecimiento de las habilidades blandas como la autoestima, el manejo de la empatía, es decir, las habilidades sociales, la habilidad de interacción, ¿no?, el control y fortalecimiento de la personalidad. No hemos invertido en eso. Y más cuando en secundaria se empiezan los problemas. Por ejemplo, el uso de la marihuana empieza a los 13 años. El consumo de alcohol. Doctor Vallejo, tenemos que ir a la pausa, disculpe. Muy bien. La interrupción, pero tenemos que ir a la pausa porque son ya las 9:27 de la mañana. Estamos en Exitosa 95.5, la FM en Lima, canal 34 Movistar. Volvemos para hablar además de lo que ha pasado, que es indignante. ¿Se acuerdan la denuncia en Condorcanqui, en la provincia de Condorcanqui, que había abusos impresionantes contra, sobre todo, chicas en los colegios? Después de todo lo que se ha denunciado, solo en noviembre ha habido 22 nuevas denuncias. 22 nuevas denuncias de abuso sexual en los colegios en Condorcanqui. Imagínense ustedes, de esto vamos a hablar también. Volvemos. Estamos en Exitosa, la voz que integra el Perú, 95.5 en la FM en Lima, canal 34 en Movistar. Soy Nicolás Lúcar, esto es Hablemos Claro. Está en nuestros estudios el decano del Colegio de Psicólogos del Perú, el doctor Miguel Vallejos, y estamos hablando de algo absurdo que está ocurriendo en el Perú, y la cifra, yo sinceramente nunca pensé que fuera tan grave. Pese a que la ley establece que en cada colegio del Perú, cada colegio público, tiene que haber un psicólogo, en el 95%
de colegios del Perú, doctor Vallejo, no hay psicólogos. No hay psicólogo, así es. Bueno, eso la Contraloría en su informe del año pasado dijo que tan solo era el 2%, es decir, 98% no había, ¿no? Es peor todavía. Peor todavía con ese informe, ¿no? Entonces, realmente es preocupante, ¿no? Que no haya esta voluntad política de los gobiernos en un tema tan sensible, ¿no? Como son la violencia escolar y otros problemas, ¿no? 1,5 millones de niños han presentado depresión, según un informe de MINSA, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay tantos problemas de la salud mental en los colegios que necesitamos, ¿no? Trabajar seriamente, ¿no? Seriamente le digo, ¿por qué? Porque este año, ¿no? Los contratos se han cerrado en septiembre. Es decir, los últimos 3 meses han cesado psicólogos y han dejado abandonado, ¿no? A los colegios donde los padres de familia... solo había presupuesto hasta septiembre. Hasta septiembre, ¿no? Entonces, hemos conversado para que se pida un presupuesto adicional para completar el año con los pocos psicólogos que se habían contratado, pero lamentablemente no se logró, ¿no? Aperturar ese presupuesto y garantizar el año académico con los psicólogos que habían sido contratados. Entonces, creo que es necesario que las autoridades, con el ministro de Educación y sus asesores de alta dirección, cambien de mirada sobre la necesidad, ¿no? La necesidad de un psicólogo. Es decir, necesitamos pensar en los niños que son vulnerables de todo lo que estamos viviendo y también en la familia que apuesta, ¿no? Y confía en sus docentes, se confía en el Ministerio de Educación, que le den una adecuada educación a sus hijos y una protección en su salud mental. Entonces, en ese sentido, lamentablemente, el psicólogo, ¿no? Gana menos que un auxiliar de educación. Los contratos son de 6, 7 meses, todos los años tienen que postular porque los contratos no garantizan una estabilidad laboral. No son ni siquiera trabajadores bajo el sistema CAS, nada, son eventuales. Eventuales, por estrategias, ¿no? Todos esos tipos de contratos no ayudan a tener una estabilidad para tener trabajos de largo plazo. Es decir, cuando hablamos de prevención, por lo menos el programa debe funcionar entre 1 o 2 años para ver el impacto. Pero ¿qué pasa con este tipo de contratos? Lamentablemente no va a continuar en el colegio o se contrata un colegio para que vaya digamos, a supervisar 2, 3, 4 colegios. Entonces, de esa manera no estamos siendo sinceros del trabajo que debemos hacer, ¿no? Entonces, aún con los pocos psicólogos que se tienen, lamentablemente no hay un programa sincero, claro, ¿no? Para lograr efectos positivos en la intervención que pueda hacer el psicólogo. Está pasando que hay colegios, y yo he hablado con maestros que cuentan que está descontrolado, o sea, los alumnos y le han perdido el respeto a los maestros, vienen de familias disfuncionales, agobiados además por la crisis económica, el estrés que produce esto de la informalidad, el levantarte cada mañana a ver de qué va a comer tu familia, eso genera todo un estrés en la familia, ¿no? Ustedes han hablado, por ejemplo, con los maestros, Claro, nosotros hemos hablado con los maestros, hemos hablado con los SUTEP, también el SUTEP está consciente de esto y ha solicitado que se contrate dentro de su plan de trabajo y solicitudes. El SUTEP plantea que debe cumplirse con la ley, la 29719 y la 31902, que señala la necesidad de un psicólogo por colegio. ¿Por qué? Porque hay la necesidad. Los docentes no están preparados para manejar los problemas psicológicos o los problemas de salud mental. Ellos tienen otras competencias. Entonces, por eso es que hay la necesidad de tener un psicólogo por colegio para que pueda trabajar con los niños y adolescentes en etapa escolar, apoyar a los docentes, ¿no? En dotarles de alguna estrategia para, digamos, detectar tempranamente. Y a los padres. Y el otro objetivo sería los padres, o sea, es decir, construir toda una red de salud mental dentro de una institución educativa que por lo menos estamos hablando de una población objetiva de 1,000 a 1,500 por institución educativa. Y un psicólogo. Y eso es poco. Poquísimo, eso es ¿no? poco. En Brasil, el contrato es un psicólogo cada 300 alumnos. Pero en nuestro país ni siquiera tenemos esa mirada, ¿no? Entonces, creo que en el 2025 esperemos que sea sincero los contratos. Esperamos que se incremente a un 5 o 10% del contrato de los psicólogos y que garantice todo el año escolar. No se contrate por meses, porque lamentablemente... que sea una plaza permanente, que es lo que eso debería es lo que ser, buscamos, ¿no? Una plaza orgánica. Esperemos que también eso en adelante podamos lograrlo para garantizar y que el psicólogo
conozca la realidad, el sistema, cómo funciona y proyecte a largo plazo las estrategias que puedan beneficiar a los niños, a los padres, que tanto también, ¿no?, la PAFA nos solicita el apoyo, ¿no? Están conscientes de que se requiere una intervención de un psicólogo para manejar todos los problemas y también dotarle de herramientas a los padres para saber cómo interactuar con sus hijos, porque también hay una diferencia generacional y no saben qué hacer con esta población que necesita tanto de nosotros, ¿no? No, y además con las nuevas tecnologías se ha creado como un abismo También. en que lo que los chicos aprenden, sus referencias de conducta, hasta de vestimenta, de todo, lo sacan del Así es. ¿no es cierto?, del TikTok y del Instagram, ¿no es cierto? Y la opinión de sus padres ya es la menos importante y la de sus maestros a veces hasta menos, ¿no? Por eso es importante también trabajar con los padres, ¿no? Para que puedan entender y aprender algunas habilidades comunicacionales y puedan de alguna manera negociar con sus hijos para poder trabajar algunas, digamos, aperturar también para que los hijos confíen en los padres y puedan ellos buscar apoyo psicológico para poder manejar ciertas crisis de salud mental, ¿no? Una pregunta final. El presupuesto que se ha aprobado este fin de semana simplemente perpetúa esta situación por lo menos un año más, ¿no? O sea, esperemos no que no hay cambio, ¿no es cierto? la cifra ha sido global, no está claro, ¿no? Esperemos que ahora sí garantice por lo menos el año académico, el contrato del año académico. Eso es lo mínimo que se espera y que se incremente pues al 5 o 10%, ¿no? Porque imaginemos, eso no es insuficiente para los casi 55,000 colegios que necesitan un psicólogo por colegio, ¿no? Muchas gracias al doctor Vallejo por estar con nosotros. Él es decano del Colegio de Psicólogos del Perú y ustedes lo han escuchado. Solo 5%, es más, la Contraloría dice que podría ser peor la cifra, que podría ser 2%. Solo 2% de colegios públicos en el Perú tienen psicólogo de manera permanente. Imagínense ustedes. Y la ley dice que tiene que haber uno por colegio.